Continuamos con Guillermo Betancourt, un reconocido publicista. Estamos hablando de cosas muy interesantes para todos nosotros, porque todos de alguna manera estamos permanentemente vinculados con el hecho publicitario. El objetivo de la publicidad, lo hemos dejado, Guillermo, en el tema de las marcas. El objetivo de la publicidad, y me corrige si no, es crear marcas. Ese es el objetivo de la publicidad, básicamente. Hoy en día siempre ha sido crear marcas, porque tú compites con marcas. Claro. Ahora, es crear marcas, es conseguir lo que se llama en americano goodwill para la marca, o sea, cariño hacia la marca. Exactamente. ¿Okay? Es cuidar la marca, ¿okay? Que a veces se ve amenazada por crisis, como decía Manuel Felipe, y es evolucionar con la marca. Hay una anécdota que me contaron hace mucho tiempo que yo se la cuento, por ejemplo, a estudiantes, que es interesante, que fue cuando la Segunda Guerra Mundial había una gran marca que era Ford. Ford, como sabemos, fue el automóvil popular que inventó el señor Ford en Estados Unidos. Cuando empezó a venderse Ford en sus uno o dos modelos que había, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y entonces las fábricas de Ford se trasladan a fabricar jeeps y a fabricar camiones de guerra. Claro. Porque estábamos en una guerra mundial. Y el señor Ford mantuvo una campaña de imagen, de marca, en varios territorios, entre ellos toda Latinoamérica, con vallas que decía, hay un Ford en tu futuro. Que yo creo que hemos oído hablar de eso. Hay un Ford en tu futuro. Eran vallas de publicidad, vallas de carretera. Y había gente que preguntaba, bueno, ¿y por qué le hacen publicidad a Ford cuando no se está produciendo el carro? Cuando no hay en el mercado. Cuando no hay en el mercado. Sí, pero creó la expectativa que lo iba a ver en el futuro. ¿Qué pasó? Que la crisis, hablando de crisis, la crisis de la guerra se acabó. Y se empezó otra vez la fábrica de Ford a producir automóviles. Y la marca más conocida en el mercado mundial era Ford. Es el más claro ejemplo de lo importante que es construir una marca. Ahora, ¿cómo se construye una marca? Con creatividad. O sea, primero, hay otros términos, como te dije antes, que son claves en publicidad. Uno es la verdad. Es imposible a un producto al que hablemos, una colonia o un refresco, atribuirle atributos que no tiene. Porque eso a la larga se cae. El consumidor prueba ese producto, prueba ese servicio. Y si eso no es correcto, si tú no estás hablando con la verdad, si estás exagerando las bondades de ese producto poco a poco es rechazado. Además hay otra cosa que es importante en tiempos de crisis, Manuel, como me preguntabas tú, que es que, por ejemplo, los consumidores se convierten en medios de comunicación. Y hay un ejemplo muy concreto. En la escasez que estamos viviendo hoy en día en Venezuela, de repente son los consumidores por los medios interactivos los que de repente dicen, en el mercado tal se encuentra tal producto. E inmediatamente por esas redes sociales que son un medio de comunicación moderno, ¿okay? El mercado, o sea, los consumidores corren hacia ese sitio donde existe el producto. O sea, no fue un aviso de prensa, no fue un comercial de televisión, fue un propio consumidor que utilizó un servicio interactivo, que es el que publicita la marca, el lugar y la hora donde se está vendiendo el producto. Entonces, hoy en día tenemos además Son además formas, ¿no? Iniciativas que va generando el propio que van generando. Cuando empieza la publicidad interactiva, que hoy en día está empezando, una de las preguntas que habría que hacer quizás por otro programa es, ¿cuáles van a ser los medios del futuro? Porque hoy en día además tienes las marcas, tú tienes hoy en día, en tu televisor tienes canales de todo el mundo, y tú estás viendo marcas mundiales. Sí. Incluso marcas que no han llegado al mercado venezolano, pero que algún día llegarán. Volvemos a lo que hablábamos de Ford. El efecto Ford. El efecto Ford. Por ejemplo, hay una marca que tengo que hablar de ella porque nosotros lo manejamos desde que empezó en Venezuela, que es Toyota, que es una excelente marca, que fue construida poco a poco. Y fue construida pensando en el venezolano. Y los modelos se les pusieron nombres venezolanos, y por eso existe Toyota el Macho. Para vender el carro más rústico de esa marca. Y
Eh, hoy en día es un mercado en crisis, pero Toyota sigue haciendo publicidad reducida. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la marca. Eso quizás es lo más importante. La otra cosa que yo diría que podríamos hablar es que no existe medio que perece. O sea, cuando empezó la televisión, ¿cuánta gente te dijo que se iba a acabar la prensa? Cuando empezó la radio y la televisión, los medios Decía, no, se acabó la prensa escrita. Se acabó la prensa escrita. Con la televisión se acabó el cine. El cine. Y no es verdad, al revés. El cine tuvo que mejorarse. Nos fuimos entonces a tercera dimensión. Nos fuimos a unos efectos especiales que pronto lo veremos en televisión, hablando de la publicidad del futuro. Y los medios, ninguno de ellos ha fracasado. Todos han evolucionado. Así es. Eso es interesante porque... Y eso ocurre mucho, Guillermo, ahora con el tema de las tecnologías digitales, todos estos medios que están desarrollándose, que mucha gente dice, bueno, eso significa la muerte de los periódicos, del papel impreso, ahora es Internet. Sí, pero evolución. Ha demostrado, los hechos han demostrado que esos mecanismos, esos instrumentos se combinan, ¿no? ¿Cómo no? Y hoy en día, bueno, el siglo XX sí se lo llamaban el siglo de Gutenberg, porque era el siglo de la imprenta. Inmediatamente empezó radio, televisión, después empezó el cine, y hoy día tiene prensa, fiche, radio, televisión, cine, celulares, internet. Pero ninguna se rinde, todas tienen su público. Ninguna se rinde, todas tienen su público. Bueno, tenemos que hacer la pausa en este instante, pero vamos a regresar un rato más para continuar esta interesante conversación con el publicista Guillermo Betancourt.